El año es 1941. En el gélido invierno del este europeo, el aire cortante como una navaja traía el olor a diésel quemado y la expectativa de una conquista arrolladora. Berlín exultaba. La Operación Barbarroja, el plan audaz de Adolf Hitler, prometía aplastar al gigante soviético en semanas, quizás meses. Era el verano de 1941 cuando comenzó la ofensiva, bajo un sol implacable que quemaba la vastedad de la estepa, pero el invierno, un enemigo silencioso e implacable, ya acechaba en las sombras del futuro, esperando su momento de sombría gloria. Millones de hombres, la máquina de guerra más potente que el mundo había visto, marchaban sin cesar. Panthers y Tigers, los colosos de acero de la Wehrmacht, rugían con furia controlada por el vasto paisaje. Sus pesadas orugas devoraban kilómetros de tierra, dejando tras de sí un rastro imborrable de destrucción, polvo y humo. El sonido era ensordecedor, una sinfonía infernal de guerra. El tronar profundo de los cañones Krupp, el crujido metálico de los tanques avanzando, el grito de órdenes en alemán resonando, casi ahogado por el aire. Los soldados alemanes, confiados en su superioridad, casi arrogantes en su marcha implacable, sentían el olor de la victoria inminente, un dulce aroma de triunfo mezclado con pólvora. Para ellos, la Unión Soviética era un coloso con pies de barro, destinado a colapsar bajo el peso aplastante de la Blitzkrieg. La confianza era una fuerza palpable, casi eléctrica, recorriendo las filas alemanas. En los mapas de comando en Berlín, las líneas de avance parecían imparables. Flechas negras de conquistas perforando el corazón rojo de la Unión Soviética con una precisión quirúrgica. Cada ciudad conquistada, un nuevo trofeo. Cada victoria era celebrada con una fanfarria que resonaba por la Europa ocupada. El optimismo era la moneda corriente, la creencia inquebrantable en la superioridad aria y en la invencibilidad de la máquina de guerra nazi, un dogma que parecía inquebrantable. Pero bajo esa fachada de poder absoluto, la tierra vasta y cruel, los bosques densos y los pantanos traicioneros guardaban sus propios secretos, y el hielo, que aún no había llegado en su plenitud glacial, esperaba pacientemente para revelar su verdadera cara. El este europeo se curvaba, sí, bajo el peso del ataque, pero no se rompía. A cada paso alemán, una resistencia feroz, aunque desorganizada y desesperada, surgía de las cenizas de las aldeas incendiadas. Las aldeas ardían en llamas, sus humos negros subiendo a los cielos grises, mientras los bosques susurraban con la promesa de emboscadas brutales. Los sonidos de la guerra eran una tortura constante. El aullido agorero de las sirenas estuca en picada, el chasquido seco y mortal de los rifles Mosin Nagant, el lamento distante de los muertos que se mezclaba con el viento. Y, en medio de esta cacofonía de destrucción y desesperación, un nuevo sonido comenzaba a resonar. Un sonido que haría que los corazones de los Panzergrenadiers más experimentados se congelaran, incluso antes de la llegada del invierno. Era el sonido distante de un motor diésel, diferente, más grave, más amenazador que cualquier cosa que hubieran enfrentado. Era el sonido de un nuevo depredador, un depredador nacido de la necesidad más extrema, forjado en la fragua de la desesperación soviética. El olor a pólvora y metal quemado era omnipresente, pero ahora un nuevo hedor se mezclaba con el aire gélido, el de una amenaza desconocida, indomable, que se acercaba desde las profundidades de Rusia. Los generales alemanes, en sus cuarteles calefaccionados y con sus cigarros caros, estudiaban los informes con un ápice de incredulidad y desdén. Rumores de un nuevo tanque soviético, una máquina, un monstruo de acero inclinado, con un potente cañón de 76 milímetros y un blindaje angulado que parecía desviar los proyectiles enemigos. Lo llamaban el T-34. Inicialmente, lo despreciaron como otra máquina rudimentaria soviética, una aberración de la ingeniería bolchevique. Pero el campo de batalla, implacable y honesto, contaba otra historia, una historia de horror y de una invencibilidad que comenzaba a desmoronarse. El T-34 no era solo un tanque. Era una anomalía táctica, una pesadilla sobre orugas que desafiaba todas las convenciones. Sus municiones, diferentes, misteriosas en su composición,
tenían un efecto devastador e instantáneo. Tanques alemanes, antes considerados invulnerables, explotaban en segundos, transformados en piras funerarias de metal. Sus torretas volaban por los aires, un espectáculo macabro de poder. Sus cascos se retorcían en metal deformado, y las tripulaciones eran carbonizadas dentro de un infierno de acero. ¿Qué era esta munición? ¿Cómo habían creado los soviéticos semejante arma, capaz de tal destrucción? Si este secreto del T-34 te sorprendió, imagina qué más está guardado en las trincheras de la historia. Suscríbete ahora y ven a descubrir lo que nunca se muestra en los libros, solo aquí en el canal. El invierno por fin llegó con toda su furia. Con él, el frío cortante que penetraba hasta los huesos, transformando el barro en hielo, el agua en láminas afiladas y la esperanza en desesperación. Las máquinas alemanas, acostumbradas al clima templado de Europa occidental, comenzaron a fallar miserablemente. El aceite se congelaba, los motores tosían y se detenían, los soldados sufrían de hipotermia y congelación. Pero el T-34, nacido del rigor y la simplicidad brutal, parecía operar sin dificultades, una sombra fantasmagórica que surgía de la niebla congelada, un espectro de acero y muerte. Este no es solo un documental sobre una batalla, es la historia de un enfrentamiento de titanes, de una arrogancia militar que subestimó la resiliencia humana y el ingenio forjado en la adversidad más extrema. Es la saga de un tanque que cambió el curso de la guerra y de la munición que redefinió el concepto de potencia de fuego, dándole la vuelta al juego contra el supuesto invencible. Prepárate para sumergirte en las profundidades del invierno ruso, donde el acero se encontró con el hielo y la esperanza luchó contra la desesperación. La máquina de guerra alemana, a pesar de las primeras señales de alerta, continuaba su marcha implacable. Los generales aún creían en la superioridad tecnológica y táctica. La Blitzkrieg, que había barrido Europa occidental, parecía destinada a repetir su éxito aplastante. Ciudades como Smolensk y Kiev cayeron y millones de prisioneros soviéticos fueron capturados, un número que atestiguaba la brutalidad y la escala del avance. El olor dulzón de la victoria aún seducía a muchos, mezclándose con el olor metálico de la sangre y el olor acre de la pólvora. Los tanques alemanes, Panzers III y IV, eran los reyes del campo de batalla, y sus cañones de 37 mm y 50 mm parecían capaces de perforar cualquier blindaje enemigo. El rugido de sus motores era la sinfonía de la conquista, y el aire vibraba con la confianza germánica. Pero el paisaje comenzaba a cambiar. Las vastas llanuras de Rusia, antes verdes bajo el sol del verano, ahora se transformaban en un mar de barro pegajoso que succionaba las botas de los soldados y atascaba los vehículos. El otoño traía consigo una humedad penetrante, y el olor a tierra mojada y descomposición flotaba en el aire. La distancia entre las ciudades se extendía infinitamente, y la logística alemana, estirada hasta el límite, comenzaba a gemir bajo el peso de su propia ambición. Las carreteras pocas y precarias se convirtieron en trampas, y entonces el punto de inflexión, el invierno ruso, no un invierno cualquiera, sino un infierno congelado. La temperatura se desplomó a decenas de grados bajo cero, un frío que congelaba el alma. El olor a diésel y grasa se mezclaba con el aire gélido, ahora con un toque metálico de hielo quemando la piel. Lo que antes era una marcha de conquista se transformó en una pesadilla blanca. Los motores de los Panzers, antes orgullosos y potentes, ahora se negaban a arrancar, congelados en sus ejes. El aceite se convertía en mantequilla, el combustible se solidificaba. Los soldados alemanes, equipados para una campaña rápida de verano, no tenían ropa de abrigo adecuada. Sus uniformes finos eran un sudario contra el frío cortante. Fue en este escenario de desesperación y parálisis que el T-34 emergió con fuerza total, no como un mero tanque, sino como un fantasma de acero en la nieve. Su motor diésel, más resistente al frío, y su diseño simple y robusto permitían que operara donde los Panzers alemanes fallaban miserablemente. El sonido de sus orugas acercándose en la niebla helada era un presagio de muerte,
un sonido grave y constante que perforaba el silencio blanco del paisaje. El olor a pólvora quemada y metal retorcido seguiría pronto. Los primeros enfrentamientos eran de un horror indescriptible para los alemanes. El T-34 no era solo un tanque, era una aberración táctica. Su blindaje inclinado, casi impenetrable para los cañones alemanes de la época, hacía que los proyectiles rebotaran, zumbando inofensivamente en el aire. Los artilleros alemanes, antes confiados, veían sus disparos perderse, la frustración volviéndose pánico. Y entonces, la respuesta brutal del T-34. El cañón de 76 mm del T-34, antes subestimado, se reveló como un arma de destrucción masiva. Pero no era solo el calibre, era la munición. Proyectiles de fragmentación altamente explosivos, con una carga de alto explosivo, HE, cuidadosamente balanceada, diseñados para maximizar el impacto. Cuando uno de estos proyectiles alcanzaba un tanque alemán, el efecto era devastador. No perforaba el blindaje como un proyectil perforante, AP, sino que transfería una energía cinética colosal, creando una onda de choque interna que fragmentaba el blindaje por dentro, o, en muchos casos, hacía estallar el tanque en un infierno instantáneo. La escena era siempre la misma, y siempre chocante. Un estruendo ensordecedor que sacudía el suelo congelado, un flash de luz naranja y roja. En segundos, la torreta de un Panzer, pesando toneladas, era arrancada del casco y lanzada por los aires, girando como un juguete macabro. El olor a metal quemado, diésel en combustión y carne humana carbonizada llenaba el aire. Los cascos de los tanques alemanes se retorcían, transformados en piras funerarias de acero, con las tripulaciones atrapadas en un horno. Los gritos de los heridos, si es que había algún sobreviviente, eran ahogados por el rugido del T-34 que avanzaba, despiadado, a través del humo y el hielo. Para los soldados alemanes era una pesadilla viva. El sonido del cañón del T-34 se convirtió en el sonido del terror. Veían a sus camaradas, antes resguardados en la relativa seguridad de sus Panzers, ser incinerados en un abrir y cerrar de ojos. El shock psicológico era inmenso. La invencibilidad alemana, antes un dogma, se desmoronaba con cada tanque T-34 que surgía de la niebla. La guerra ya no era un avance calculado, sino una lucha desesperada por la supervivencia en un infierno congelado, contra un enemigo de acero que parecía inmune al frío y a la muerte. El frente oriental se había transformado en una picadora de carne, y el T-34 era su cuchilla más afilada. El frente oriental no era solo un campo de batalla, era un moledor de carne, un paisaje desolado donde el heroísmo y el horror caminaban de la mano, entrelazados por el hielo y el fuego. Para los alemanes la euforia de la Blitzkrieg se había marchitado bajo el peso del invierno y la amenaza constante de los T-34. El avance implacable se transformó en una batalla de desgaste, metro a metro, vida por vida. Los bosques densos, antes meros obstáculos, se convirtieron en guaridas de francotiradores y emboscadas brutales. El olor a pino y tierra congelada se mezclaba ahora con el olor metálico de la sangre fresca en la nieve y el olor dulce y nauseabundo de cuerpos en descomposición que el frío ya no conseguía enmascarar. Los combates cuerpo a cuerpo eran una brutalidad constante. En aldeas incendiadas, donde las casas de madera se convertían en cenizas humeantes y el aire cargaba el olor a madera quemada y desesperación, soldados alemanes y soviéticos se enfrentaban con bayonetas y culatas de fusil. El sonido de los disparos de ametralladora MG-34 y PPSH-41 resonaba entre las ruinas, mezclándose con los gritos de dolor y furia. No había tregua, solo la lucha incesante por la supervivencia. Para los alemanes cada paso adelante era un sacrificio, cada victoria táctica pírrica. El frío penetraba hasta los huesos, transformando la simple tarea de sostener un rifle en un tormento, dedos congelados, pies gangrenados. El hambre comenzaba a apretar, y la diminuta ración, a menudo congelada, apenas sostenía a los hombres exhaustos. Del otro lado, la resistencia soviética era alimentada por una mezcla de desesperación y un fervoroso nacionalismo. Las órdenes de Stalin eran claras:
Ni un paso atrás. Para muchos era luchar hasta la muerte o enfrentar el pelotón de fusilamiento. Pero más allá del miedo, había una resiliencia indomable, forjada por siglos de invasiones y sufrimiento. Los soldados soviéticos, muchos de ellos campesinos recién reclutados, luchaban con una ferocidad sorprendente, conociendo la tierra, usando el terreno a su favor. Se escondían en la vasta blancura, emergiendo como espectros para atacar las patrullas alemanas, desapareciendo nuevamente en el laberinto de bosques y nieve. El sonido de sus gritos de guerra, ¡hurra!, era un terror primal para los alemanes. Las mujeres, a menudo invisibles en los relatos de guerra, estaban en la línea de frente. Mujeres francotiradoras, médicas, obreras en las fábricas de tanques, que trabajaban 18 horas al día, comiendo poco, durmiendo menos, pero manteniendo la producción del T-34 y de otras armas esenciales. Sentían el olor a metal caliente, sudor y agotamiento, pero la determinación en sus ojos era inquebrantable. En las afueras de las ciudades, donde el humo de las batallas velaba el sol, civiles comunes se veían atrapados en el infierno. Familias enteras eran diezmadas por bombardeos de artillería, sus hogares transformados en escombros humeantes. El olor a polvo y yeso se mezclaba con el olor penetrante de la muerte. Niños hambrientos, con los rostros pálidos y los ojos vacíos, vagaban por las calles destruidas, testigos silenciosos de la barbarie. La destrucción era omnipresente. Ciudades enteras, con su arquitectura histórica y sus barrios vibrantes, eran reducidas a esqueletos de concreto y acero. El sonido constante de explosiones, de proyectiles de artillería rasgando el aire, de los gritos de los heridos y de los moribundos, era la banda sonora del infierno. Los ríos congelados, antes rutas de comercio y vida, se convirtieron en caminos de fuga o tumbas heladas para miles. El paisaje era un mosaico de nieve manchada de sangre, árboles carbonizados y restos retorcidos, un testimonio mudo de la furia humana y la capacidad destructiva de la guerra. El T-34, mientras tanto, continuaba su danza macabra. Sus cañones de 76 milímetros disparaban proyectiles de fragmentación que rasgaban el blindaje alemán con una eficiencia aterrorizante. El sonido característico de un T-34 haciendo estallar un Panzer se convirtió en un presagio de desgracia. Los alemanes comenzaron a desarrollar un terror casi supersticioso por esta máquina de guerra rusa, un monstruo que parecía invulnerable e implacable. La guerra de movimiento, la Blitzkrieg que prometía victorias rápidas, se había transformado en una pesadilla estática, una lucha brutal donde cada palmo de tierra era conquistado con un costo prohibitivo. El Frente Oriental no era una guerra de mapas y estrategias elegantes, era una guerra de barro, hielo, sangre y desesperación, donde la línea entre la vida y la muerte era tan tenue como la respiración congelada en el aire. ¿Crees que solo el invierno fue responsable de cambiar el rumbo? Suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad para descubrir cómo el T-34 y muchos otros secretos cambiaron el curso de la historia. Dale like y comparte para fortalecer nuestro batallón de apasionados por las guerras mundiales. La vasta estepa rusa, que antes parecía una alfombra para la marcha triunfal de la Blitzkrieg, se transformó en una trampa mortal. El invierno no era solo una estación, era un asedio en sí mismo, una jaula de hielo que se cerraba implacablemente sobre los invasores. El aislamiento era una agonía silenciosa, más cortante que el viento helado que aullaba por las llanuras. Las líneas de suministro alemanas, estiradas en miles de kilómetros, eran nervios expuestos, constantemente atacados por partisanos soviéticos que surgían como fantasmas del bosque denso y blanco. El olor a metal quemado y pólvora, que antes significaba avance, ahora anunciaba pérdidas y desesperación. Camiones congelados, pilas de suministros robados o destruidos. El hambre, una enemiga invisible y voraz, comenzó a roer las entrañas de los soldados alemanes, sustituyendo la arrogancia por un vacío doloroso. La escasez de suministros era brutal, la munición disminuía, el combustible se congelaba y la ropa de abrigo prometida nunca llegaba. Los soldados antes orgullosos ahora eran espectros pálidos, con los rostros marcados por el frío y el agotamiento. Los dedos,
morados e hinchados, apenas podían manipular los rifles congelados. El olor a cuerpos en descomposición, antes enmascarado por el frío intenso, ahora se mezclaba con el hedor a orina y heces en los refugios improvisados, un testimonio punzante del deterioro de las condiciones sanitarias y de la dignidad humana. La moral se desplomaba. Soldados que antes marchaban cantando, ahora susurraban sobre la muerte, sobre la futilidad de aquel infierno blanco. Las ejecuciones por deserción se hicieron más frecuentes, un recordatorio cruel de que el enemigo no estaba solo en el frente, sino también dentro de las propias filas. Para los civiles soviéticos, la vida bajo la ocupación alemana era una pesadilla aún más sombría. Aldeas enteras eran incendiadas en represalia por ataques partisanos. El sonido de los disparos de fusil y de los gritos de terror resonaba por los bosques, mezclándose con el llanto de los bebés y el lamento de las mujeres. El olor a humo y carne quemada era una constante. Las familias eran separadas, mujeres y niños forzados a marchar por kilómetros en la nieve, con los pies descalzos, en busca de refugio. Muchos no sobrevivían. La visión de cadáveres congelados al borde de las carreteras, algunos aún con los rostros contorsionados por el horror, se volvió común, un escenario que helaba la sangre de cualquiera que presenciara la barbarie. En ciudades sitiadas, la vida era una lucha diaria contra el hambre y el frío. La gente comía cualquier cosa para sobrevivir: aserrín, cuero, mascotas. El olor a sopa aguada y pan mohoso era un lujo. La muerte acechaba en cada esquina, llevada por la enfermedad, el hambre o los proyectiles de artillería que caían incesantemente. El sonido de las explosiones era el despertador y la canción de cuna. Pero, en medio de esa oscuridad, la resistencia persistía. Mujeres, ancianos y niños trabajaban en las fábricas de munición, en las cocinas de campaña, en las trincheras, con una determinación feroz. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una llama inquebrantable de desafío. Y en el corazón de esa resistencia, el T-34 continuaba siendo el espectro de acero que asaltaba los sueños de los alemanes y encendía la esperanza de los soviéticos. Sus motores diésel, desafiando el frío, rugían a través de la niebla congelada. Sus cañones de 76 mm, con sus municiones explosivas, continuaban rasgando el blindaje de los Panzers alemanes, transformándolos en pilas de metal retorcido y llamas. El sonido de una torreta de Panzer siendo arrancada y lanzada al aire era la sinfonía de la venganza soviética, una nota de terror para el invasor y un himno de esperanza para el defensor. El T-34 no era solo una máquina de guerra, era un símbolo de que la trampa del invierno y la resiliencia humana podían, sí, quebrar la columna vertebral de un imperio arrogante. El asedio no era solo geográfico, era psicológico, moral, y el T-34 era la llave de la puerta de la libertad. El frente oriental era ahora un torbellino de nieve, acero y desesperación, donde cada día traía consigo un nuevo pico de horror. El clímax de la ofensiva alemana, que apuntaba a Moscú, se había transformado en un punto de inflexión brutal, una batalla de vida o muerte contra el reloj y contra un enemigo que se negaba a ser quebrado. El sonido constante de artillería, ahora más soviética que alemana, era el latido de aquel infierno congelado, un tronar sordo que sacudía el suelo y el alma de los soldados. El olor a pólvora quemada y nieve se mezclaba con el olor penetrante del miedo, que flotaba en el aire como una niebla densa. Los comandantes alemanes, antes confiados, ahora se veían atrapados en una telaraña de hielo y fuego. Las órdenes de Hitler eran de no retroceder, de mantener cada centímetro de terreno conquistado, pero la realidad en el campo de batalla era de aniquilación. A cada intento de avance, la resistencia soviética se volvía más feroz y los T-34, en sus formaciones fantasmales, surgían de los bosques nevados para asestar golpes mortales. La visión de un T-34 acercándose, con su cañón de 76 mm apuntado, era suficiente para hacer que los corazones de los Panzergrenadiers se congelaran, incluso antes del disparo. Los intentos de fuga eran desesperados. Pequeñas unidades alemanas, aisladas y sin suministros, intentaban romper las líneas soviéticas
con la esperanza de alcanzar la seguridad de sus propias fuerzas. Marchaban a través de ventiscas cegadoras, con los rostros cortados por el viento y el hielo, los uniformes rasgados, los pies gangrenados. El sonido de sus pasos en la nieve fresca era el único sonido, hasta que el silencio era roto por el chasquido seco de un rifle soviético o por el rugido distante de un T-34. Muchos caían, exhaustos, congelados o abatidos, sus cuerpos convirtiéndose en otro espectro pálido en el paisaje blanco. El olor a sangre fresca se esparcía rápidamente en el aire gélido, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. Los contraataques alemanes, a pesar de ser heroicos en su furia, eran generalmente repelidos con pérdidas devastadoras. Los pocos panzers que aún lograban operar, con sus motores ahogándose y sus orugas crujiendo, avanzaban contra una muralla de fuego y acero. Los cañones de 76 milímetros de los T-34 respondían con precisión letal, y el espectáculo macabro de torretas de tanques alemanes volando por los aires se convirtió en una escena común. El sonido de las explosiones era ensordecedor, y el humo negro de los tanques en llamas manchaba el blanco inmaculado de la nieve. Los gritos de los heridos, atrapados en sus vehículos en llamas, eran ahogados por el rugido de la batalla y por el aullido del viento. Decisiones difíciles recaían sobre los hombros de los comandantes alemanes. Muchos, percibiendo la futilidad de la resistencia, optaban por una retirada no autorizada, arriesgando el consejo de guerra y la ejecución, pero salvando las vidas de sus hombres. Otros, leales hasta el final al Führer, mantenían sus posiciones hasta el último hombre, transformando cada trinchera en una tumba helada. El costo humano era inconmensurable. Miles morían diariamente de congelación, hambre, enfermedades o balas. Los hospitales de campaña, improvisados y superpoblados, eran un infierno de dolor y sufrimiento, con el olor a antisépticos y sangre mezclado con el gemido de los moribundos. Los prisioneros alemanes, capturados en masa, eran una visión patética. Antes la vanguardia de un imperio, ahora eran hombres rotos, hambrientos y congelados, arrastrados hacia la retaguardia soviética. Sus ojos vacíos reflejaban el horror que habían presenciado y el fin de su sueño de conquista. Muchos no sobrevivirían a la marcha hacia los campos de prisioneros, transformándose en una estadística sombría más en la vasta contabilidad de la guerra. El T-34 en este clímax sangriento no era solo un tanque, era el heraldo del cambio, el símbolo de la resiliencia soviética que quebró la columna vertebral de la Blitzkrieg. Sus municiones, que hacían estallar los tanques alemanes en segundos, habían infundido un terror paralizante en el enemigo, transformando la máquina de guerra nazi de depredadora en presa. El invierno ruso, implacable y cruel, encontró a su aliado perfecto en el T-34, y juntos forjaron el destino del frente oriental, virando la marea de la guerra de forma irreversible. La rendición o la retirada desorganizada eran las únicas opciones, y el olor de la derrota comenzaba a flotar pesado en el aire, sustituyendo el aroma de la victoria prometida. La ambición de Berlín se había estrellado contra la realidad brutal del Este, y el precio se pagaba en sangre, hielo y metal retorcido. La nieve, antes manchada de sangre y pólvora, se derritió, revelando una devastación indescriptible. Para los millones de soldados alemanes que sobrevivieron al hielo y al fuego soviético, el destino fue un purgatorio, campos de prisioneros o la dolorosa marcha hacia una patria en ruinas. El olor a derrota era palpable, mezclándose con cenizas y desesperación. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora llevaban el vacío del trauma, el eco de los gritos de los camaradas incinerados dentro de panzers explotados por el T-34. Muchos jamás se recuperarían del infierno del frente oriental, perseguidos por los fantasmas del frío, el hambre y el terror de los tanques soviéticos. Los sobrevivientes de la captura y de la marcha forzada enfrentaron años de trabajo esclavo y privaciones. El sonido del viento ruso, incluso después de la guerra, sería un recordatorio constante del aullido gélido. La arrogancia militar, la creencia en la invencibilidad, había sido pulverizada. La lección era clara. Subestimar a un enemigo que lucha por su supervivencia en su propio territorio era un error fatal.
El T-34, con su blindaje inclinado y munición devastadora, se convirtió en el símbolo de esta amarga lección, un monstruo de acero que desenmascaró la fragilidad de la máquina de guerra nazi. Del lado soviético, la victoria tenía un sabor agridulce, mezclado con luto y agotamiento. Los soldados, héroes de la Gran Guerra Patriótica, regresaban a hogares destruidos, a familias fragmentadas. Sus manos, antes firmes en el gatillo o en el volante de un T-34, temblaban con los recuerdos de las batallas. Muchos cargaban heridas invisibles, el peso psicológico del horror, pero había un orgullo indomable, la conciencia de haber defendido su tierra. El T-34, para ellos, era más que una máquina, era un compañero de guerra, un guardián de acero que había cambiado el juego, el sonido de su motor diésel, ahora un eco de victoria. Los civiles, mujeres que trabajaron incansablemente en las fábricas, ancianos y niños que soportaron el asedio y el hambre, emergían de las ruinas con resiliencia sobrenatural, sus vidas robadas, ciudades transformadas en escombros, pero la llama de la esperanza y de la reconstrucción ardía. El olor a humo y destrucción sería lentamente reemplazado por el de cal y madera nueva, a medida que la Unión Soviética se reergía de las cenizas. El Frente Oriental dejó un legado de sufrimiento inigualable, pero también de una capacidad humana de soportar lo insoportable y encontrar fuerzas para seguir adelante. El impacto psicológico del Frente Oriental reverberó por generaciones. El terror del infierno congelado y la imagen de los Panzers explotando bajo los proyectiles del T-34 quedaron grabados en la memoria colectiva. Para Occidente, la guerra en el este era una sombra distante, pero para los que allí lucharon era una realidad visceral de horror y heroísmo. El T-34, con su silueta inconfundible y potencia de fuego letal, se transformó en un icono. Simbolizaba la capacidad industrial soviética de producir un arma superior y el ingenio de sus ingenieros para crear una munición que desmantelaba el blindaje enemigo con una brutalidad sin precedentes. El legado histórico del T-34 y del Frente Oriental es vasto y complejo. En Rusia y en los países del antiguo bloque oriental, imponentes memoriales celebran la victoria, y el T-34 es reverenciado como un salvador, una leyenda de acero que defendió la patria. Los museos exhiben sus chasis robustos, sus torretas marcadas por batallas, un recordatorio físico del infierno que enfrentó. Libros y películas perpetúan la saga, revisitando las trincheras congeladas y los enfrentamientos épicos donde el rugido de su motor y el impacto de su munición decidieron el destino de millones. El olor a historia, a hierro y sacrificio impregna estas memorias. Para la ingeniería militar global, el T-34 fue un parteaguas. Su blindaje inclinado, su potente cañón y su movilidad superior redefinieron el diseño de tanques, influenciando generaciones de vehículos blindados. La munición que hacía estallar tanques alemanes en segundos no era solo un arma, era una declaración de que la innovación combinada con la determinación podía superar la tecnología aparentemente superior del enemigo. El legado del T-34 es, por lo tanto, un testimonio de la capacidad humana de aprender, adaptar y, en tiempos de crisis extrema, crear herramientas de supervivencia y victoria. Es una historia de resiliencia, de ingenio y del costo incalculable de la guerra. El Frente Oriental y la saga del T-34 son una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, la valentía inquebrantable y la resiliencia que brota incluso en la más profunda desesperación. Cada ruina es un grito contra la guerra. Cada proyectil del T-34 que hacía estallar un tanque alemán en segundos es un recordatorio del ingenio letal y de la adaptabilidad forzada por la necesidad. La sangre en la nieve es un recordatorio eterno de que la historia, en su esencia más cruda, está hecha de sacrificio y de elecciones que moldean el destino de naciones. El T-34 no fue solo un tanque, fue un símbolo de resistencia y de un giro que resuena hasta hoy. La batalla continúa aquí en el canal. Suscríbete para seguir nuestras próximas investigaciones. Dale like si te gustó y comparte para difundir la verdad histórica.
y comenta aquí abajo qué vehículo o batalla quieres desvelar en la próxima jornada.